Bueno, antes de arrancar, quiero agradecer al doctor Bernardo Alejandro Guerra, está con nosotros. Ustedes saben, ha sido presidente del Consejo varias veces, ha acompañado a la Cámara en muchas de sus actividades. Nosotros vemos con mucho entusiasmo que haya colaboración, sector público, sector privado. Aquí teníamos a todos los representantes del el comité que tanto defendemos, el Comité de Universidad Presa Estado. Acaba de salir el doctor Jorge Jaramillo, que no nos pudo acompañar más, y el doctor Bernardo Alejandro siempre nos ha acompañado en estos temas. Verdad que bienvenido, muchas gracias. Se acabaron los libros. Si se inscriben allá, con gusto pediremos nuevos libros para los que estén interesados. Como decimos, el libro es de mucho valor al que quiera. Aquí lo que tenemos que sacar como conclusión es si podemos mejorar en la actividad de la Junta Directiva o no. Entonces vamos a arrancar ya con el panel. Si soy capaz de manejar esto, por supuesto. Bueno, hay una empresa que todos conocemos que se llama Colinversiones. Yo le decía al doctor Juan Guillermo un día que él tenía la fortuna, él era más afortunado que Rico McPato. Se había sentado en un pilón de oro, que era $1.000 millones el portafolio, y con mucha visión se puso a estudiar dónde podía poner a producir más ese dinero, y se dio cuenta que había sectores donde había una gran oportunidad. Entró en el sector privilegiado del doctor Rico, y ahora, como ustedes saben, Colinversiones es un jugador nacional con una gran valorización de su acción comparado con la situación anterior. Ha tenido pues un comportamiento estupendo, y el doctor Juan Guillermo y la Junta Directiva la han modificado 2 veces en los últimos 3 años, porque se han dado cuenta que la Junta Directiva tiene que ser, su composición, como lo decía Beverly, debe ser de acuerdo a su objetivo. En este momento tiene 2 PhD en energía, y pues los resultados están a la vista. Entonces, con este antecedente, a mí me gustaría preguntarle al doctor Rico, que es también del sector, ¿qué opina usted, doctor Rico? Como decía Beverly, ¿la Junta Directiva debe tener alguna relación con el objetivo? Si yo cambio de estrategia, ¿debería pensar en reorientar o recomponer la Junta Directiva? ¿Cuál es su opinión? Yo creo que sin ninguna duda la Junta Directiva tiene que tener elementos de conocimiento del negocio. Quizás no al punto de la estrategia, porque la estrategia se debe construir dentro del negocio, pero si hay un cambio como el que hizo Colinversiones, de un negocio totalmente de portafolio de inversión a un negocio de energía, yo no tengo duda de que hay que buscar que eso se complemente, que haya el conocimiento del negocio dentro de la Junta y se complemente, como muy bien lo decía Beverly, en toda la parte del aspecto financiero, jurídico, estratégico y de conocimiento del negocio. Doctor Ricardo, ustedes juegan en infinidad de sectores, están en computadores, están en muebles, están en negocio de impresión. ¿Cómo piensan en la composición de la Junta Directiva? Este gráfico que mostraba Beverly, tan interesante, donde esa compañía familiar que tenía tenía una Junta Directiva con 13 miembros, 3 eran de la familia y el otro lo componía como jugando un ajedrez de qué es lo que necesito. ¿Qué enseñanza puede sacar usted de ahí? ¿Cuál es su experiencia? ¿Qué nos puede contar? Bueno, a ver, lo primero, de pronto complementando lo que decía Rico, yo creo que las juntas deben sufrir transformaciones, no solamente cuando hay un cambio en el portafolio, sino cuando la compañía se quiere volver internacional y se quiere volver pública. Yo creo que esos son como los 2 hitos donde sí hay que hacer un cambio relevante. Sobre la composición de las juntas, pues efectivamente los 13 miembros, todos con pues habilidades en diferentes temas, puede ser digamos, un aporte. Sin embargo, eso no es fácil en la práctica. Y obviamente nuestra tendencia aquí en Colombia no es por ahí todavía, ojalá que algún día lo impulsemos, pero definitivamente los miembros sí tienen que pues tener esas, digamos como atributos, si la compañía es pública, si la compañía es internacional y si la compañía es un conglomerado, pongámoslo así. Ahí es donde uno pensaría que
pues el perfil de la Junta tiene que obedecer a esos estados de madurez de las empresas. Ustedes seguramente han oído Hora 20 de Caracol, donde el doctor Jorge Humberto ha sido invitado y no menos polemista. Ustedes saben que a él le encanta lo que es polémica, entonces yo me imagino, antes de que me quite la palabra, yo quiero decir, doctor Jorge Humberto, ¿usted qué opina? Pues a ver, es obvio que los perfiles de los directores, para que añadan valor, deben corresponder en buena parte a las actividades principales que la empresa realiza. No siempre eso es factible, como lo acaba de decir Ricardo. Perdón, ¿están escuchando bien? Sí, ayúdame, yo creo que a ver si de pronto un técnico de esto nos ayuda. Este por aquí, venga, pónganlo por aquí más cerquita. Eso era de fin, funciona. ¿Ahí? Mejora. Bueno, entonces, ahí sí me puedo despachar. Cuando hablamos de juntas directivas, hablamos de posiciones que generan poder. Y cuando hablamos de la constitución y distribución del poder, hablamos, así no queramos, implícitamente de política. De modo que, y este es un comentario general al libro que a mí me parece espléndido, es una magnífica condensación de buenas prácticas, de buenos principios, derivados no de una reflexión teórica, sino de la experiencia. Y en eso el libro es espléndido. Pero hay que tener en cuenta que las cosas no ocurren en vacíos políticos. Entonces, cuando usted tiene una compañía en la que el Estado participa, y la compañía que gerencia con tanto éxito, mi vecino de la izquierda, es de esa naturaleza, pues la participación del Estado en las juntas directivas pues está predefinida en quienes desempeñan ciertos cargos estatales, sea cual fuera el perfil que ellos tienen. Normalmente son personas por el grado de desarrollo institucional del sector energético, pues personas de muy buen perfil y con conocimientos específicos en ese campo, por supuesto con exclusión del que habla. En empresas que son totalmente abiertas y que están en el mercado, pues la composición de la Junta resulta de una puja de poder en la Asamblea General, de tal manera que los perfiles pueden o no ser adecuados y eso es inevitable. Cuando se trata de empresas de familia, pues las participaciones de cada sector de la familia tienen incidencia, de tal manera que eso también a veces introduce restricciones a esta búsqueda óptima de perfiles. De tal manera que en la práctica, quizás cuando Ricardo va a definir la junta directiva de una filial, tenga un grado gigantesco de autonomía, pero en el mundo de lo real, esas autonomías son acotadas. Doctor Gabriel, lo que nos plantea aquí el doctor Jorge Humberto es que muy bonito ese planteamiento, pero muy difícil de seguir. Usted con la experiencia que tiene en tantas empresas, tanto familiares como del sector público, yo le haría la pregunta. En la medida, supongamos, que un gobierno tiene que nombrar una junta directiva y conozca estos planteamientos de Beverly, que no solo se trata de política, sino de efectividad, porque lo que estamos buscando es un empresariado más efectivo y un grupo que sea diverso y con diferencias profesionales, donde se complementen profesiones, mi pregunta sería, ¿podría tener mejor resultado? O se lo digo en otra forma, ¿sería beneficioso que el alcalde estuviera aquí para que escuchase los beneficios de una junta diversa para para la Junta de Empresas Públicas de Medellín? Yo creo que es definitivo que en toda junta tiene que haber un experto en el ramo al cual se dedica esa empresa. Pero es muy importante la mezcla de gente teórica, de gente práctica y de pronto de la gente con las experiencias que deba tener. En la parte de cosas gubernamentales hay un problema grave y es que se pagan favores políticos y no siempre se busca la capacidad. Y yo creo que en eso tiene que haber un cambio,
que se busquen los expertos, porque ve uno que en el sector público hay un poco de empresas que van muy bien y con un cambio de junta tienen un despelote, pero digámoslo así, que hay que evitarlo. Yo creo que el doctor Alejandro, que está acá y que maneja tanto esas cuerdas de la política, yo creo que deben pensar en cambiar y buscar los que deben ser más que el pago de una ayuda en una campaña, que eso es muy común. Doctor Rico, usted conoce mejor que nadie el tema. Usted tenía una empresa que salió ahora a bolsa, pero estaba muy vinculada al 100% al gobierno. ¿Qué experiencia nos puede aportar en este tema? Yo creo que un tema muy importante es la definición de los miembros independientes que debe tener la Junta. Y eso crea un balance muy bueno y ha sido la experiencia de Isagen. Isagen tiene 7 renglones. De los 7 renglones, el accionista mayoritario solamente está usando en la práctica 2. Los otros 5 miembros son independientes, a pesar de que el accionista mayoritario los propone en la asamblea. De todas maneras son miembros de junta, directores independientes. Luego su criterio, su juicio no depende de instrucciones directas que reciba del accionista mayoritario, y eso es muy importante en la composición y en el desempeño de la junta y de la empresa. Como conclusión de esta parte inicial, pues, de composición de junta, Beverly hacía un ejercicio que me parece desde el punto de vista académico sano. Ella dice, bueno, ¿por qué no se pregunta uno, si yo partiera de cero, que no es fácil como dice el doctor Botero, pero si yo partiera de cero, ¿qué junta directiva tendría mi compañía? Entonces mi pregunta sería, ¿qué opinan ustedes de este planteamiento, doctor Ricardo? ¿Le parece válido que uno de vez en cuando pensara, hombre, si yo fuera a arrancar de cero en este momento que estoy en mi compañía, ¿cuál sería la junta ideal? Puede que yo no lo pueda mover, pero ya tengo como un benchmark para decir, aquí hay un camino para seguir. ¿Cuál sería tu opinión? Pues yo creo que aquí hay un ángulo que no se ha tocado y es la voz del dueño. Yo creo que el dueño es el primero que hay que preguntarle qué quiere hacer con su compañía. Y para arrancar desde cero es eso, preguntarle al dueño cuál es su expectativa. Cuando yo llegué a Carvajal, a mí los dueños me dijeron, usted tiene que dedicarse a focalizar y a rentabilizar esta empresa, independiente de lo que pensaran los diferentes miembros de junta. Pero esa primera voz, y la voz que siempre en cualquier sociedad debe existir, es fundamental. Bueno, Beverly habló mucho de un tema fundamental, que es la información que se debe enviar antes de la junta, un tema que con frecuencia olvidamos su importancia. Si uno mira el listado de cómo invierte el tiempo del miembro de junta, hay una cosa contundente. El miembro de junta, en las tablas que nos mostró Beverly, mal contado invierte el 30 o el 35% en sesión de junta, y el otro 60% lo invierte estudiando, visitando la fábrica, conversando con la gente. O sea, la persona que es miembro de junta tiene que hacer un trabajo intenso fuera de la junta. ¿Cuál es la opinión de ustedes? De pronto, doctor Gabriel, usted que está con tantas juntas, ¿qué opina usted al respecto? A ver, yo creo que la propuesta de Beverly con relación a 50-50 me parece muy interesante. Y cuando se manda información anticipada a los miembros de junta, pues se debe evacuar en lo más importante y no repetir lo que ya he escrito. Porque me parece que si a uno le están mandando materiales para que lo estudie. Y cuando uno es juntero, que es la profesión mía, pues hombre, es muy difícil llegar al hospital Pablo Tobón Uribe a hablar de trasplantes, o de ir a la fábrica Guayabal a ver cómo es en un adobe, o ir a la Cámara de Comercio a ver cómo es el registro mercantil. Entonces a uno, una diversidad de juntas que tiene que prepararse uno, y no llegar así como sin nada en la mano. Y ahí es cuando uno se desespera, cuando llega una persona a la junta sin ningún conocimiento, que hace las preguntas que uno no ve que tienen razón de ser. Y eso lo desespera a uno y lo preocupa. Por eso la formación de los miembros de junta debe ser oportuna antes de llegar a quitar el tiempo mal quitado. Yo no veo las ganas de decirle envía que me dé el doctor Gabriel porque él es miembro de la fábrica de licores, y con esos ron 12 años, yo no sé si la información pre-junta le envían como una botella de ron, pero mejor dicho ese. No hay licor. Les cuento una anécdota. Había licor, y cuando yo llegué a la junta pedí el favor de que en una junta con tantas dificultades no podía haber licor, y no volvió a haber licor. Doctor Rico, ¿con qué anterioridad a la junta se debe enviar la información a los miembros de junta? En su experiencia,
un miembro de junta es una persona muy ocupada. Si le llega la información un día antes, pues difícilmente va a poder tener el tiempo porque seguramente tiene reuniones, tiene compromisos. En su opinión y su experiencia, ¿con qué anticipación se debía enviar la información? Nosotros tenemos internamente la norma de que debe ser 3 días antes, sin embargo tratamos de que sea una semana antes. Claro. La junta normalmente son los días jueves y tratamos que el viernes se mande el viernes de la semana anterior se mande toda la información. Pero yo creo que eso es un pedazo en donde sí las administraciones tenemos que hacer un esfuerzo grande. En cuanto, lo mencionaba Bebel, en cuanto al esfuerzo de síntesis, de no mandar grandes volúmenes de información, no el cuento de aquel de empapelar esos bobos y después, no, sino que realmente sea una información que sea útil, lo más sintética posible y el gran esfuerzo en el momento de las presentaciones. Y creo que ahí todavía tenemos mucha cosa por mejorar, pero es muy importante. Ahora existen, digamos, los sistemas de que se pone la información en la página web y prácticamente en tiempo real se puede entrar y mirar la información, pero nos parece que ese es un aspecto sumamente importante si realmente se quiere que la Junta haga aportes y separar los temas que son decisorios de los temas informativos. Que lo Los presentaba decisorios sí Beverly, lo debe decía. haber de todas maneras un documento claro sobre lo que se va a decidir. Un presidente de una compañía, como decía Beverly, lo que espera de la Junta no es solo que lo va a supervisar, sino que es un grupo de consejeros, o sea, una Junta para un presidente ejecutivo son sus consejeros principales. Uno debe esperar que en la Junta va a haber una ayuda importante en cuanto al direccionamiento de la compañía. Eso implicaría que el presidente ejecutivo, antes de la Junta, con sus subalternos, mire el material que se le enviará a la Junta para ver si ese es lo sustancioso, de tal manera que los miembros de Junta vengan con la información que yo creo relevante para que me ayuden. Doctor Ricardo, ¿usted qué opina? ¿Le tiene que invertir usted tiempo a ese tema material, pre-reading material, como lo llamaba Beverly, antes de enviarlo? ¿O ya tiene la gente entrenada? ¿Cómo funciona? ¿Cuál es su experiencia al respecto? Pero lo importante es que uno tenga la agenda y los temas definidos con el presidente de la Junta, porque uno presentarse a una Junta sin que nadie pues, haya, pues, digamos, conocido el trasfondo o los temas, pues sería un poco riesgoso. Se supone que pues, el presidente de la Junta, si le acepta y si uno ha compartido, digamos, lo que se va a hablar, uno encuentra al presidente de la Junta como un aliado en la reunión, que eso también es importante. Porque pues más que uno someterse a un escrutinio de que pues se tenga la razón o no tenga la razón, uno debe evitar esas situaciones de conflicto que se pueden presentar en las juntas si uno no los ha preparado con anticipación. Por eso, pues obviamente la información hay que entregarla antes, yo diría lo suficiente para que tengan un fin de semana para leerlo, no en la semana, sino el fin de semana, porque ahí sí uno tiene el tiempo. Y pues y evitar, como le decía, pues un poco una situación de confrontación en una junta. Eso sí es clave para que la junta y la administración se sientan a gusto. Lo que está claro de todo esto que estamos discutiendo es que un miembro de junta tiene que estar muy bien informado, que debe llegar a la junta no solo enterado de lo que va a pasar, sino conociendo muy bien a la empresa. Yo conocí a Beverly en una asociación a la que ella pertenece y donde juega un rol muy importante, que es la Asociación de Directores Corporativos de Estados Unidos. Y allá una vez tuve oportunidad de conocer a un señor que se llama Albert Stroken, que aquí está el doctor Ricardo Yunis, que trabajó en Peldar mucho tiempo. El señor Stroken es el presidente ejecutivo de Owen Illinois, que es el mayor accionista de Peldar. Y una vez le escuché decir Stroken un tema que a mí me quedó como sonando y me pareció importante. Si uno quiere que los directores de la compañía estén bien enterados, él decía lo siguiente: yo promuevo el contacto de mi equipo gerencial a solas con miembros de junta y simplemente les pido un breve informe de esos contactos. Cuando los directores están bien informados sobre la empresa, en los debates podemos aprovechar su conocimiento y experticia y su visión para orientar mejor nuestras decisiones. ¿Cuál sería su opinión, doctor Jorge Humberto, de que un director de una compañía esté charlando con el
segundo del doctor Carvajal, obviamente con una información que el doctor Carvajal esté enterado, pero que usted a solas se siente con un vicepresidente de Carvajal, por ejemplo, a enterarse de lo que pasa en Carvajal. ¿Cuál es tu opinión? Requiere un manejo prudente, no suscitar la creencia en el presidente de la compañía de que le están erosionando su posición. Ese tipo de ejercicios son factibles, pero requieren un grado de confianza entre el presidente ejecutivo y su equipo y del equipo con los directores muy grande y no siempre se da. Yo creo que ese tipo de mecanismos no se pueden introducir de buenas a primeras, solo de manera muy gradual. Bueno, Beverly nos decía un punto fundamental y ella hacía énfasis, la importancia de la confianza de la Junta en el CEO, en el presidente ejecutivo, y del presidente ejecutivo en la Junta. Ella lo ponía como un prerequisito importante. ¿Cuál sería su impresión, doctor Luis Fernando, sobre un procedimiento como eso? ¿Se sentiría usted confortable? Obviamente, con la salvedad que dice Jorge Humberto, no se van a hacer, que no sean reuniones ni al escondido ni sin su conocimiento, sino programadas por usted, pero como decía Stroke muy claro, él las promueve, pero él las estructura, él le dice, el que quiera, yo con gusto organizo la reunión, o sea, no es nada secreto ni escondido, y como lo dice muy claro, sus segundos le reportan a él cuál fue la conversación que tuvieron. ¿Qué opina usted de ese procedimiento? A mí me parece que es un procedimiento absolutamente válido, conveniente, me parece, de hecho, digamos, en la parte que es la producción y el conocimiento de nuevos miembros de Junta, pues se promueve que sean los gerentes de cada proceso los que den la información y en el caso particular yo creo que hay suficiente confianza con el equipo de gerencia como también con la Junta para que esas reuniones se den. Doctor Gabriel, usted pertenece a una junta que es la Cámara de Comercio. Ustedes bien saben, el doctor Gabriel es presidente de la Junta de la Cámara de Comercio. Me imagino que los temas, es un tema difícil de manejar. Yo veo una tendencia y es que cada vez las juntas directivas reducen un poquito los temas a manejar y los hacen con mayor profundidad. En un tema tan complejo como la Cámara, ¿cómo manejan la agenda? Son muchos temas. Usted como presidente, me imagino que yo entiendo que usted con Lina conversa prácticamente todos los días, pero ¿cómo manejan la agenda y cómo llevan los temarios de la Junta en una empresa tan compleja como la Cámara? A ver, Ricardo, a mí me parece que los miembros de Junta patinadores en una empresa son inoportunos y perjudican la institución. Hay que guardar un protocolo y un respeto muy grande a los ejecutivos de las empresas. Y si uno es presidente de una entidad, debe hablar con el presidente ejecutivo y que él transmita la inquietud que uno tenga, pero no llegar con la inquietud de uno donde los vicepresidentes o los jefes de sesión, porque se está brincando el conducto regular. Y eso, yo creo que la institucionalidad tiene que ser en todo. Si uno desorganiza eso en una entidad, llámese Cámara de Comercio, llámese banco, lo que quiera, tiene que haber un respeto y guardar un protocolo para uno actuar. No por el hecho de que uno sea presidente o miembro de Junta, querer adelantarse o desatrasarse. Tiene que estar uno en la jugada, pero siempre respetando el conducto. Lo que dice el doctor Gabriel es muy importante. Yo quisiera que Beverly nos contara una anécdota. Ella tiene una anécdota de una compañía que organiza una visita a una mina y los directivos empiezan a interactuar con los segundos del CEO de esa compañía y hay un mensaje solo con gestos que me gustaría, Beverly, si puedes recordarnos el anécdota que es bien simpático. Sure. Well, so the story, and first of all, I'd just like to comment on what you both said, which is that I think it's very valid for the board members to have an opportunity to talk directly with management about some issues, but I very much agree with the point that... También con el punto de que no hay que pasarse el protocolo y saltarse la debida diligencia. El protocolo por lo general es, digamos, si uno es el director del comité de auditoría y quiere hablar con el vicepresidente financiero, se espera porque ese diálogo se espera. Pero si usted es un miembro de Junta y quiere hablar con el gerente de un país o el director de un país, uno le tiene que contar al gerente general, dejarle de saber, mire, quiero hablar con él. Y el punto de la conversación no es tanto sobre
confianza, sino chequear lo que tiene que decir, no es tratar de validar los problemas de la información, sino hablar con la gente que está en la línea al frente del negocio para obtener más información. No es como una trampa para el gerente, y si el gerente está consciente de ello, y yo creo que puede funcionar mucho mejor, porque así no tenemos este sentimiento de que hay desconfianza del gerente, que estamos saltándonos el conducto regular. Ahora, la historia que Ricardo quiere que comparta con ustedes es sobre una compañía, tenían nuevos miembros de junta, nuevos, y decidieron que para su inducción y orientación los iba a mandar a una mina. Es una compañía de minería, entonces los mandaron en helicóptero a la mina. Se quedaron por la noche con el gerente de la mina, con el director de la mina, y al final hubo cervecita, sanduchito, discusión, y bueno, el gerente de la mina le dice: mire, ¿saben? ¿No les parece, señores, que esta parte de la mina se ve un poquito obsoleta, está como vieja? Y le dijeron: sí, se ve como viejita, ¿no? ¿Ustedes saben que no sería bueno si pudiera mostrar este nuevo sistema con estas bandas transportadoras? Sí, sería bueno, entre cervecita y cervecita, no, sería muy bueno. Sí, sería muy bueno mejorar la banda transportadora y cambiar esos sistemas. Entonces se fue el helicóptero. Perfecto, llegaron a la oficina central y llama el gerente, el de la mina, y le dice al gerente: señora, tengo 3 miembros de junta que acaban de aprobar el nuevo sistema que vale $4 millones, y el que usted sacó de mi presupuesto el año pasado. Entonces, ojo, cuando usted deja que el miembro de junta pierda de vista, si es en una visita o en cualquier frase, hay que tener unas reglas muy claras y saber dónde es el límite. Los empleados naturalmente van a tratar de decir: uy, ¿qué piensa de esto y aquello? Y obtener permiso y presupuesto. Entonces hay que tener claridad con los empleados que el trabajo del miembro de junta y es escuchar, ¿no? Me parece bien, pero se lo va a llevar al gerente y lo discuto con él, porque ahí es donde tiene que tratarse, porque si no podemos generar muchos problemas. Y es simplemente un punto que de experiencia con ese tipo de cosas. As I said, Dr. Humberto wants to jump over here. Sí, he wants to. What do you want to say? I think A ver, ¿se oye? Sí. Esas conversaciones directas de los directores con funcionarios distintos del presidente de la compañía, que funcionan bien bajo el supuesto de que estén estructuradas entre el presidente de la compañía y la junta, pues por supuesto que pueden ayudar mucho con las salvedades que yo dije antes. Pero hay otra ocasión muy importante de interacción de los miembros de la junta con funcionarios del segundo nivel, que son los comités. En los comités esa interacción mucho más intensa, mucho más fluida, mucho más cercana de los directores, es mi propia experiencia en algunas compañías, con funcionarios distintos del ejecutivo principal, puede ser muy enriquecedora, muy útil y cumple el propósito de abrir esos contactos sin crear, como lo decía Gabriel, desorden institucional. Sí. Sí. Sí, es distinto. Sí. ¿Algo más quieres agregar algo? Un tema muy frecuente que uno escucha en Colombia es que una junta directiva no dura más de 2 horas. 2 horas es suficiente. Yo, oyendo a Beverly, saco como una conclusión que no debía haber fórmulas al respecto, sino un análisis de la junta directiva. Estamos invirtiendo el tiempo necesario para evacuar el temario, hacer como una especie de evaluación, como ella lo sugiere, y la junta concluye si la duración de 2 horas, 4 o 8 es la correcta. Tú que tienes una junta, Ricardo, con varias filiales en varios países, ¿cómo manejan el tiempo de la junta? ¿Cómo deciden cuánto debe durar la junta? Bueno, CAI que está programada para que cada junta tome 8 horas. Es exagerado. La verdad es que yo participo en una junta que toma 2 horas y nunca se ha pasado de las 2 horas. Y las decisiones igualmente se toman. Pero para eso, primero hay que asegurarse pues que efectivamente los miembros de junta hayan leído los materiales. Segundo, uno como presidente debe, como lo decías ahora, separar muy claramente qué son los temas de decisión y cuáles son los temas de información. Y uno pues lo que busca es de que la junta le valide y le ayude a tomar las decisiones. O sea, buena parte del tiempo se debe gastar en toma de decisiones, no tanto en informar. Y lo tercero es de que el presidente de la junta tiene un papel muy importante, porque en la medida en que haya miembros bastante más activos
que pues se sientan a veces en la palabra, pues a veces no solamente desvían las conversaciones, sino que pues desordenan pues todo el sentido de la Junta, y ahí el papel del presidente de Junta debe ser siempre estar acotando las intervenciones y el tiempo. De esa manera yo creo que uno puede llegar a reducir una Junta a un máximo, diría yo, de 4 horas. Más es innecesario. ¿Alguna opinión, doctor Rico? Sí, yo creo que ese es como el tiempo. Nosotros estamos tomando normalmente entre 3 horas, 3 horas y media, a veces 4, pero ahí nuevamente es muy importante el trabajo en los comités, porque realmente en donde los miembros de Junta, pues ya en su división por comités, miran mucho más detallados cada uno de los temas, es en los comités, y por eso en el momento de las decisiones en la Junta se puede ir más rápido. Es una cosa ya más de presentar los resúmenes, de resolver las inquietudes de quienes no hayan estado en contacto con el tema en el comité y seguir adelante. Una Junta más de 4 horas, pues, por lo menos en el caso mío se va la gente, porque eso no hay manera a las 5:30, 6 de la tarde ya empiezan los vuelos y todo eso, entonces no es posible tener más duración. Pero la información previa y el trabajo en los comités hacen que sea tiempo suficiente. Antes de mañana, si debe haber siquiera 10 minutos, porque cuando empieza una persona a hablar o a hacer unas presentaciones en PowerPoint, muchas veces empieza la gente o a dormirse si es tipo 10 de la mañana. Entonces yo creo que ese time de 10 minuticos es importante para tomarse un tinto no sentado, sino que se pare y se recree un poquito o vaya al baño con tranquilidad. Sí, porque es que en realidad a veces uno se priva porque quiere estar en la jugada, quiere permanentemente estar en lo que están. Además, que hoy en día, de acuerdo a la ley, si uno se para de una junta y no queda en el acta, lo que se resuelve en esa junta uno es responsable. Anteriormente no era así, pero hoy debe decir uno, me salgo a tal hora y lo que pase de en adelante no es responsabilidad mía. Esa parte de la responsabilidad es muy grande. Aquí está con nosotros el doctor Jorge Enrique Müller, allá ya le di los agradecimientos, y él pertenece, él es socio, como ustedes saben, de Deloitte & Touch, y lo menciono porque con frecuencia escucho muchos ejecutivos que dicen, hombre, yo tengo un revisor fiscal, pero esa plata prácticamente la voto, yo no lo veo a él nunca, viene con un informe a la asamblea únicamente. Y yo me pregunto hasta qué punto es responsabilidad de los ejecutivos y de la Junta, así el revisor fiscal lo nombra la asamblea, bien lo sabemos, pero nunca llamamos al revisor fiscal a la Junta a preguntarle cómo van las cosas con el auditor. Aquí estamos hablando de compañías sumamente organizadas que tienen comité de auditoría, que se reúnen con el revisor fiscal y con el auditor al menos 4 veces al año, estoy seguro. Pero mi pregunta para ustedes que conocen el entorno colombiano, ¿cuál será la razón que una de las obligaciones fundamentales de una Junta es de control? El miembro de Junta tiene obligación de responder y defender el patrimonio de los accionistas. Y yo no me entiendo cómo funciona eso sin sentarse nunca con el revisor fiscal y el auditor o dejándolo solamente una vez a la asamblea al año. Me gustaría que alguien nos diera una opinión al respecto. Usted, doctor Rico, ¿qué opina? Pues precisamente el doctor Jorge ahorita es el auditor de la empresa y una vez al mes está con el comité de auditoría mirando todos los temas, y parte de la discusión a veces es la diferencia que tiene él con las apreciaciones de la administración, que las llevamos al comité de auditoría para que la Junta las conozca. Diferencias, o sea, es fundamental. Y eso de que acompañe en todo momento, sobre todo la reunión del comité de auditoría. Yo no sé qué pasa en las demás empresas, pero el comité que se reúne con mayor frecuencia, que tiene más carga en todo lo que es revisión de temas, es el de auditoría. En el caso de Isagen no falla la reunión mensual, y ahí siempre está presente la revisoría fiscal. Ustedes tienen juntas de pronto más grandes. El tema de comités es que un grupo de la junta directiva que se selecciona, y normalmente por ley son los independientes, se reúnen con el revisor fiscal y el auditor, y por ley debe ser como mínimo, de acuerdo a la ley 964, 4 veces al año.
Pero muchas de las compañías aquí presentes no tienen ni la responsabilidad ni la obligación de las empresas listadas en bolsa, no tienen obligación de tener un comité de auditoría, pero con su experiencia usted le recomendaría que así no sea en comité, si tiene una junta de 5 personas, se reunieran un par de veces al año con la revisoría fiscal y con la auditoría y se enteraran cómo va el control. ¿Usted lo ve conveniente? Sin duda, me parece fundamental. Que los auditores han evolucionado y han mejorado. Porque antes muchas veces la auditoría estaba compuesta por la gente misma de la empresa y obviamente ahí había un sesgo quizás no tan profesional como el que sí hay hoy día, donde hay mucho más desapego y no está tan involucrada la persona. Pero pues también cuando digo que han evolucionado es porque ya el concepto de auditoría lo manejan es que le describen a uno cuáles son los riesgos, el más riesgoso y el menos riesgoso, entonces sí le dan claramente el énfasis a los problemas porque muchas veces un reporte de un auditor puede ser 10 o 15 puntos, pero antes no sabía uno cuál era el más importante, hoy día sí está muy claro eso. Y obviamente para un presidente, que uno no tiene los ojos en todas las partes de la compañía, casi que se vuelve un aliado natural porque pues es quien le cuida la espalda al presidente, no solamente pues para la junta directiva, sino que el primer beneficiado es el presidente. Como queremos que ustedes también aprovechen este panel, si quieren me pueden mandar preguntas escritas y aquí pues los funcionarios de AmCham con gusto lo recogen, pueden utilizar, entiendo que le repartieron un papelito para la encuesta, pueden utilizarlo por detrás si tienen alguna inquietud y ellos me lo traen y con gusto yo lo tramito. Beverly nos habló mucho rato de la sucesión y nos habló del esquiador y del peligro de que salga uno a la calle y lo tome un bus. Aquí el hermano del doctor Carlos, sé que todos los conocemos, el doctor Nicanor, hay una historia que a mí me parece muy simpática porque cuentan que cuando el doctor Jorge Molina contrató a Nicanor para que trabajara en una filial, le dijo, mire, yo me voy a retirar dentro de 3 años de Suramericana y me va a reemplazar el doctor Guillermo Moreno. Él va a estar un par de años, va a estar unos 5 años en la compañía y después usted va a ser el presidente de Suramericana. Y así funcionó. Si vemos el grupo empresarial antioqueño, tiene una habilidad para formar gente, vimos lo que acaba de pasar en el Banco Bancolombia, la gente la forman en casa. El tema de sucesiones me parece que es bien importante y Beverly hizo mucho énfasis. ¿Qué opinas tú, Gabriel, de que la Junta dedique tiempo? Obviamente la Cámara no es el punto para buscar sucesiones porque se maneja distinto, pero en las juntas del sector privado en que tú estás, ¿crees que le deben dedicar mucho tiempo a la sucesión? ¿Cuál es tu opinión personal? Mucho tiempo, Ricardo, y sobre todo, no solo tener el allante repuesto en todo, porque yo creo que el financiero, el administrativo, el de personal, todos tienen su importancia y en cualquier momento pueden fallar. Yo creo que hay que dedicarle tiempo y hacer la inversión económica también, no solo tiempo, sino formarlos y que empiecen a rodar, dándoles atribuciones más de las normales, de acuerdo con el presidente de la Ejecutivo, pero yo creo que esa parte humana y la parte de tener siempre los suplentes en todo es muy importante. Doctor Rico, usted ha estado en el sector eléctrico no sé cuántos años, 20 años, usted ha sido formado un poquito en casa. ¿Cuál es su experiencia? ¿Le ha ayudado eso? ¿Cree que es bueno de formarlos segundos en casa o cree usted que cuando hay una siniestralidad que salgan a buscar con un headhunter rápido el sucesor? ¿Cuál sería su recomendación? Y sobre todo en unas empresas que tienen cierto grado de complejidad en los temas que manejan, es muy importante el que haya un trabajo sobre los directivos de la empresa. Nosotros en este momento quizás hay un comité de junta que tiene ese tema, que es el de asuntos de junta, donde está toda la parte de la administración del personal y donde se evalúa en primera instancia la gestión del gerente antes de llevarlo a la junta, en fin, y ahí debe tratarse también ese tema. Pero yo diría que la cosa tiene como dos campos. Uno, ¿qué hace la empresa para capacitar a su propia gente y preparar sus cuadros de reemplazos? Y dos,
cómo la junta directiva afronta ese tema para estar lista, ya sea en un momento de contingencia como también en el largo plazo en el retiro. Nosotros particularmente tenemos y venimos trabajando desde este año en algo que llamamos Escuela de Directivos, y que es precisamente a todos los que hoy ocupan un lugar de dirección, de mando en la empresa, y a quienes hemos visto que tienen potencial, hay un currículum que ha de barrerse durante 3 años en toma de decisiones, en toda esta parte humana que es necesaria, en el negocio mismo, en fin, y de esa manera esperamos que se vayan formando, y la verdad es que desde que yo me conozco no son 20, el año entrante cumplo 35 años, desde ISA, y realmente ISA ha tenido esa cultura, ISAGEN, que lleva 16 años en este momento, también ha tenido esa cultura, y creemos que es algo bien importante, que yo creo que es un indicador más de éxito que la empresa produzca sus propios directivos. Yo quiero agradecerle al doctor Botero porque está muy tranquilo allá. Ustedes, cuando oyen hora 20, ustedes ven que son 5 voces y uno cree que hay 18 en esa sala de reuniones, porque eso son hablando todo el tiempo. Yo quiero agradecerle que respete porque está así todo el tiempo. Déjeme hablar, doctor Botero. En la radio nunca interrumpo a nadie. Esa es mi regla de conducta. Pero, ¿sabes por qué te levanto la mano? Porque es que de temas que ya se tocaron, me quedé sin decir 3 cosas que me parecen importantes muy rápidamente. La primera, los miembros de juntas no son santos, tienen un montón de trabajos que hacer distintos de ser directores, su tiempo es escaso, y temas que quizás tocaremos después, su remuneración no es compatible con frente a quienes interactúan, es mucho menor. Por esas razones, pretender que lean los documentos que les llegan es bastante difícil. Es, diría yo, casi imposible cuando saben los directores que esos documentos se van a presentar en el directorio. Simplemente, si acaso los imprimen y llegan con ellos para seguir la presentación. De modo que a veces la presentación, la remisión previa de documentos es apenas un ceremonial y nos hacemos la ilusión falsa de que leen los documentos. Yo pues soy una excepción, desde luego los leo todos, por ahí a las 3 de la mañana llamé el otro día a Luis Fernando a preguntarle una cosa, ¿sí o no es verdad? Bueno, la segunda, cuando discutíamos composición de las juntas, tú destacabas, Ricardo, lo importante es que los directores sepan del negocio de la empresa, y eso es obvio, pero como también Beverly lo señaló, gente que sepa de otras cosas es absolutamente crucial. En una empresa que produce armamento tiene que haber militares que sepan de eso, pero eso no es suficiente. Los directores que saben de muchas cosas distintas de las de la empresa son muy importantes y aportan muchas veces cosas importantes. Y el último comentario es sobre los tiempos de duración de las juntas. Una cosa son los tiempos brutos de la junta y otra son los netos. Los netos están afectados por 2 cosas que quiero mencionar. Primero, hay una cierta catarsis, una cierta informalidad, el tiempo de las bromas, el tiempo de los chismes, de los comentarios políticos, del partido de fútbol o de golf anterior. Eso hay que saberlo manejar porque es valioso, crea climas, dinámicas, interacciones que son importantes, solo que hay que mantener, tal vez por quien lidere la junta, tal vez por el presidente de la junta, una cierta moderación para que eso no se desborde. Y lo segundo, sobre los tiempos brutos y netos, el gran factor de distracción de la atención en el mundo de hoy, no digo de los directores, sino de la humanidad que está integrada, según yo entiendo, por 2 clases de personas, unas que son directores y otras que no lo son. En ese conjunto, me equivoqué, eso filosóficamente suena correcto, ¿no?
El gran enemigo es el teléfono celular. En el recinto de sesiones, lo contaba yo anoche, del Banco Mundial, está prohibido, estrictamente prohibido. Y nadie viola esa prohibición, ni siquiera para hacer mensajes, no para hablar, que sería una grosería absoluta, pero para chatear o hacer mensajes de texto. Ese es un fenómeno muy difícil de combatir, pero habría que tratar de inducir disciplinas para que eviten que eso suceda. Me ha pasado muchas veces de cuando están en ciertas presentaciones, por ejemplo, los estados financieros que uno rápidamente los da por vistos porque le importa son las cuentas, los saldos de las cuentas. Empieza la presentación de los estados financieros, nadie está escuchando. Esos eran, perdonándome tú que distraiga, pero son temas que habíamos tocado y que yo quería hacer algún comentario. Gabriel. Creo que el presidente de la Junta tiene que tener tiempo y conocimiento. Porque es que un presidente de Junta tiene que estar muy en equipo con el presidente ejecutivo. Además, para esas cosas de emergencia, que hay una enfermedad o que faltó por un accidente, que ese presidente tenga un conocimiento y un contacto con los vicepresidentes. Cosa que hable con el jurídico, que hable con el financiero, con el administrativo, con el de producción. Y el día que haya una emergencia, ese señor pueda conocer el tema que va a hablar o los temas que hay pendientes. A mí me parece que en eso sí debe haber, que no sea pues por un debate buscando cómo lo colocan de primero o de presidente, no, que sea conocimiento y tiempo. Mencionó preguntas muy buenas, vamos a ver cómo evacuamos todo el temario, pues que el doctor Rico mencionó un tema sumamente importante y yo quisiera que nos profundizara en eso, porque hay un aprendizaje ahí que no podemos perder. Yo trato de comparar nuestro desarrollo y pues todos tenemos que hacer un poquito de benchmarking a ver dónde están haciendo las cosas mejores que nosotros. Y hay una compañía que yo creo que muchos aquí admiramos en consumo masivo, y los que hemos estado en consumo masivo sí que lo conocemos, y es Procter & Gamble. Procter es una compañía excelente. Como ustedes saben, el presidente ejecutivo se retiró el año pasado. Para reemplazarlo a él tenía 10 sucesores en línea, se reemplazó sin ningún problema. Y entonces me encontré una anécdota que me llama mucho la atención. Una periodista especializada de Fortune entrevistó al director de recursos humanos de Procter y se encontró con que los señores de Procter tienen un libro secreto que se llama Portafolio del Talento, un poquito de lo que está hablando aquí el doctor Rico. ¿Qué es el Portafolio del Talento? Es un libro donde tienen los 120 principales ejecutivos de la compañía que están en carrera administrativa. Cada 6 meses le hacen una actualización en ese libro y miran pues cosas como cuál es el cumplimiento de cada uno en las metas financieras de los últimos 6 años, su habilidad para formar segundos, que es un tema bien importante cuando uno está seleccionando ejecutivos, qué tan buen profesor es, qué tan bueno es para educar segundos, capacidad de trabajar en grupo, etcétera. Decía este director de recursos humanos una cosa muy sencilla. En ese libro están los nombres de los sucesores de todos los actuales líderes de Procter & Gamble y de la generación que les deberá seguir y de la siguiente. Yo digo que con lo que está pasando en el mundo en cuanto a expectativa de vida, que ya estamos hablando, muy seguramente muchos de los hijos nuestros van a estar en el año 3000 rondando por acá, porque no va a ser extraño gente durando 100 años de vida, pues vamos a tener una longevidad empresarial mucho mayor. Practican usted, esto que dice de recursos humanos es una carpeta que están actualizando desde 1947 cada 6 meses. Entonces mi pregunta, doctor Rico, usted que veo que está haciendo, ¿cómo lo manejan? Pues es decir, así en esa manera tan tremenda, no, imposible, pues y mucho más ahora que los muchachos que están saliendo de las universidades tienen un sentido muy distinto al que teníamos nosotros. Nosotros entrábamos a una empresa y prácticamente la visión era hacer carrera en una empresa. Ahora no, ahora los muchachos salen, aprenden y el estar en una y otra empresa, y es algo en que las empresas tenemos también que mirar, que eso es una nueva cultura que está pasando. Entonces, realmente nosotros en lo que hemos avanzado en este momento es en tener, estructurar y tener un currículum para esa escuela de directivos, bajo la premisa de que realmente, y sobre todo en una empresa donde la mayoría
la mayoría somos ingenieros, nunca fuimos preparados para preparar gente, para acompañar gente, para desarrollarla, y que necesitamos una serie de habilidades que no estaban dentro de las formaciones básicas y que también están muy alineadas con lo que quiere la empresa, con el perfil de la empresa. Uno a veces cree que como si fuera eso mágico, ¿no? Que el gerente de la empresa o el comité de gerencia dice algo e inmediatamente todo el mundo lo entiende tal cual lo dijeron y con el mismo significado y en la misma profundidad, y eso no es cierto. Eso hay que, si nosotros escogemos una filosofía, en qué creemos y todo eso, eso toca transmitirlo y eso necesita tiempo, y para quienes vayan a dirigir la empresa o tengan esa vocación, pues hay que gastarle ese tiempo. Pero quizás en una forma tan sistemática y definida como el ejemplo que está citando, no, es algo en esa dirección, pero menos ambicioso. Doctor Ricardo, ¿alguna experiencia al respecto? Carvajal sí tenemos todo eso muy sistematizado, pues llamémoslo así, porque allá tenemos 107 líderes que son el cuerpo directivo de la compañía, a quienes se les hace un monitoreo. Quisiera referirme a que me acuerdo cuando yo estaba en Bavaria, que pues entró Sam Miller. Sam Miller tenía una práctica de que ellos tenían los 300 estrellas, y esas 300 estrellas las invitaban todos los años a un lugar muy exótico en el mundo, pero si uno no está en esas 300 estrellas estaba out. Nosotros aquí tenemos los 107, pero es porque son los 3 primeros niveles de la organización. Entonces, el que tiene una posición directiva tiene el derecho de estar en ese puesto. Y obviamente uno no lo hace únicamente con el sentido de la sucesión, sino que, pues como dice la teoría, el recurso humano, cuando está alineado en todos los aspectos que se requiere, puede dar un fruto 30% adicional de lo que una compañía que no tenga bien cimentado el concepto de recurso humano puede lograr. Y por eso uno, pues lo que busca es que la persona, cuando uno la contrata, tenga el perfil adecuado para el puesto. Luego tiene que hacerle pruebas de inteligencia emocional, que eso es una práctica que hoy día cada vez se está imponiendo más, porque no es otra cosa que la capacidad que tienen las personas de interactuar con otras personas. Eso es fundamental. Luego a esas personas hay que someterlas a un concepto, a lo que son test de liderazgo. Hay liderazgos mejores que otros y definitivamente uno debe incentivar liderazgos como puede ser el democrático, que invita a la participación, el tutorial, donde la gente enseña a sus subordinados, no, por ejemplo, uno que llaman el marcapasos, que es cuando uno está respirándole a la persona aquí todo el tiempo en la nuca. Y eso tiene sentido. Y finalmente, pues esos esquemas de 360 grados donde los subordinados, los jefes y los pares lo evalúan a uno, eso es lo que, si uno hace todo ese círculo, efectivamente uno logra tener la persona no solamente preparada para la sucesión, sino que le está aportando a la compañía. Se falló el equipo de sonido, discúlpeme, le explicaba, estábamos hablando un poquito de la importancia del desarrollo del talento, visto desde la junta directiva, que tanto se debe preocupar. Pero aquí hay una pregunta bien interesante. Beverly hablaba de la importancia, y tal vez lo mencionó Gabriel, de la función del presidente de la junta, cómo promover la discusión, cómo promover el debate. Entonces aquí hay una pregunta que dice, ¿cómo hace la junta, cómo motiva el debate intenso, cómo promueve la discusión en la toma de decisiones difíciles para aquel que de pronto no está de acuerdo también puede expresar su opinión? ¿Cómo manejar ese tema, doctor Gabriel? ¿Usted que le toca? ¿Qué opina usted? No, hay que darle el chance a todos los que hablen. A uno cada rato le dicen dictador porque lo paren seco, pero es que a veces está hablando mucha baba y está quitándole el tiempo a los demás. Pero yo creo que el chance hay que dárselos a todos que opinen, pero con lógica, pues, y que tenga una consecuencia con lo que se está hablando. Pero a uno le toca a veces unas juntas muy complicadas cuando son grandes y cuando hay gente de todas las capacidades y conocimientos. Entonces no es fácil, es muy difícil, pero hay que dar la oportunidad a todos. En una junta, que aquí hay algunos de los que están en ella, y es que a lo último tuve que dar una planilla con los nombres de todos y unos cuadritos.
Y cada que me pide la palabra una persona, hago la rayita al frente. Hombre, es que vos no sos demócrata. Y le digo, has pedido la palabra 16 veces. ¿Cómo que no soy demócrata? Entonces, eso es bueno porque con eso tiene uno la defensa. Aquí hay otra pregunta y es, esta de pronto va para Beverly. Dice, ¿qué técnicas existen para evaluar el desempeño de la Junta Directiva? ¿Cómo evaluar sus miembros y lo que opinan los miembros de esta? ¿Sí? Hablar un poquito de las técnicas de evaluación. Sure. So the question is Ciertamente la about, pregunta board es sobre evaluation evaluación and de director juntas y de evaluación de directores. Me gustaría hablar primero, son dos cosas distintas, la de la junta y la de los directores. Una es la junta en pleno como cuerpo y lo otro es evaluar los miembros individuales y hemos hecho ambas cosas durante mucho tiempo. Cuando hacemos evaluación de junta estamos hablando sobre el desempeño de la junta en pleno como cuerpo colegiado, pero eso no funciona muy bien con encuestas. Las encuestas no funcionan bien en ninguno de estos dos evaluaciones. Cuando hacemos evaluación de junta, la gente le chulea el circulito de 1 a 3, de 1 a 5, lo que sea. Lo que encuentro es que no nos da suficiente retroalimentación para llevar a la acción ni contribución para actuar. Yo creo que es bien importante cuando hacemos este trabajo, como yo les dije anteriormente, no queremos tener una calificación alta, eso no es lo que, ni tampoco la más baja, pero la idea es retroalimentarnos. El propósito del ejercicio no es tener la calificación alta, no son unas calificaciones como de colegio, es mostrar dónde está haciendo un buen trabajo la Junta y dónde tiene fortalezas y entender fortalezas y dónde está haciendo un buen trabajo, donde está haciendo una contribución y luego mirar si hay 3 o 4 maneras en que podemos mejorarla y buscar esos 8 asuntos que miramos en la presentación de composición, reuniones, información, comités, liderazgo, dinámica, relaciones con la gerencia y cómo se involucra en sucesión y estrategia de la Junta. Y esos temas, si miramos todos esos temas en la evaluación, vamos a probablemente tener muy buenas ideas, pero lo que no queremos hacer es hacer una encuestica superficial chequeando chulitos y calificando, eso no va a ayudar. Lo que sí ayuda y encuentro más útil cuando nos sentamos con cada uno en la Junta, uno a uno, y podemos preguntarles cosas sobre estos temas. Digamos que estamos hablando de composición. Bueno, digamos, si vamos a traer a alguien nuevo, ¿qué sería valioso para usted? ¿Qué sería importante en esa persona? ¿Y por qué agregaría valor? Y traemos al segundo y al tercero. ¿A usted le parece si se agranda la Junta? Vamos a poder tener discusión constructiva y eso es lo que encuentro como lo más útil en la evaluación de juntas. Y luego, lo más importante después, cuando tenemos toda esa información, es usarla. Después de la evaluación típicamente se hace un informe y estos informes son bastante voluminosos, a veces 20 páginas, porque hemos hablado con todos y típicamente me gusta hablar con todos, con los altos ejecutivos y los gerentes que interfazan con la Junta, con el vicepresidente financiero, el secretario general, la auditoría interna, hay gente como esa. Y les gusta decir y me gusta que expresen sus puntos de vista, entonces les doy un informe con buenos resúmenes y comentarios, ejemplo, y se dan en la lectura previa de preparación y se hace una junta donde se habla sobre 3 o 4 cosas que pueden hacerse distinto, como hablamos hoy. Identifiquemos los puntos y los asuntos y ver cuáles son las alternativas que han hecho otras juntas para tratar esto en caso de, por ejemplo, no tenemos buena información, no estamos haciendo bien la sucesión y que han hecho otras juntas alrededor del tema y tener un plan de acción y decir, bueno, muy bien, estas son 3 o 4 cosas que vamos a hacer en los próximos 12 a 18 meses para incorporar algunos de estos temas y vamos a ver cómo funciona. Y regresamos en 1 año, 2 años y evaluamos nuevamente el tema. Encuentro que eso funciona muy bien para la evaluación de junta. Ahora, a nivel individual de directores, de miembros, la primera vez que lo hicimos fue en el Banco de Montreal en 1996. Fue la primera compañía norteamericana de gran nivel haciendo una evaluación de directores individuales. Entonces, en ese caso estábamos siendo pioneros. Hicimos una encuesta, no me gustan mucho porque llegan los directores y bueno, ¿qué significa? Yo soy 3.2, no, 3.3, ¿cómo así que no hay 4? Y eso, y a veces escriben comentarios, a veces no son buenos los comentarios. Una compañía en la que trabajé, había una mujer en la junta y no dice, ella es una, mejor dicho, cierro paréntesis de traducción. Entonces, hacemos entrevistas y hacemos un trabajo, digamos, lo que buscamos es, digamos, la idea es no ver si alguien está fallando y no hay que reelegirlo, no, sino preguntar qué están haciendo bien y retroalimentar este tema. Muchas veces la gente en la Junta nunca tiene retroalimentación positiva y trabajan muy duro. Y es decir, algunas veces... digamos una persona, digamos, trajo un punto muy importante en estrategia y hubo un comentario
donde es importante darle la retroalimentación al director y es importante mirar lo bueno y lo malo también, y yo creo que es bien importante para el presidente de la Junta muchas veces, también con el presidente, darle la retroalimentación y luego que el presidente se sienta con cada director, con cada uno hablando sobre esos puntos. Me parece que esa es la manera en que funciona. Aquí hay una funciona pregunta mejor. que yo creo There's a que es question más here para that is more for Dr. Dr. Ricardo, Ricardo, pero but before I paréntesis. make a parenthesis, Con la Cámara de Comercio de Medellín nuevamente, en abril del año entrante tenemos invitado un colega del doctor Ricardo, que es el chairman de Wiley Publishing, que es el mayor editor en el mundo de contenido electrónico. Si ustedes entran a Amazon, el mayor productor de contenido electrónico es Wiley, su presidente de junta es el señor Peter Wiley. Lo tenemos invitado con un amigo común que tenemos, Beverly y yo, que se llama Alan Betis. Alan es un PhD en psicología especializado en estos temas de empresas familiares, y esperamos que el doctor Ricardo, que el doctor Alfredo nos acompañen igualmente en ese debate. Entonces la pregunta es, doctor Ricardo, las empresas familiares, cuando tienen varios miembros, varias familias como accionistas, ¿cómo transforman la junta para que vengan externos, para que vengan independientes, además de los miembros internos? ¿Cómo lo hacen? Pues yo casi que tomaría unas palabras que yo le escuché a Alfredo Carvajal cuando pues él decía de que dentro de sus mayores contribuciones en los 7 años que él estuvo presidente fue convertir una empresa de familia en una empresa normal, donde cuando él decía normal es que tenga órganos de gobierno independientes, que tenga los comités que se han mencionado. Y la verdad es que cuando se toma esa decisión es que las compañías, digamos, dan ese salto, que son, digamos, el camino a la institucionalización de una empresa, y yo creo que todas las familias en algún momento de su historia tienen que dar esos pasos. Yo afortunadamente estoy en una condición diferente a la del doctor Gabriel. Yo lo que quiero es que todos alcen la mano aquí a ver si creamos discusión. Entonces, doctor Botero, tranquilo, hable, no se preocupe. Bueno, esta clasificación que Ricardo acaba de hacer entre empresas normales y empresas de familias es bien interesante. La mayor parte de las compañías no son normales, son de familia. Y o no tienen juntas directivas, o la junta directiva son simplemente el dueño con sus hijos o los 2 hermanos que pusieron la empresa. Si esas empresas han de prosperar, con el tiempo tienen que desarrollar una institucionalidad. El punto es este: no siempre es posible dar un salto de ese esquema familiar a un esquema con directores formales externos que son órgano decisorio de la compañía. Entonces uno tiene que pensar en mecanismos de transición, y esto en un país como el nuestro, Beverly, es importante más que en Estados Unidos, que es un país más formal, es juntas asesoras. De pronto el camino para ayudar a llevar una empresa de ese estatus informal familiar hacia un grado mayor de formalidad y de institucionalidad es con una junta asesora. 2 o 3 personas, deseablemente 3 diría yo, que ayuden a la transición. Y eso me sospecho que para muchas compañías puede ser muy útil. Aquí hay una pregunta también bien buena, porque da con conflicto de interés. Y aquí el tema es, hay juntas directivas que tienen clientes en la junta directiva. ¿Cuál sería su opinión, doctor Gabriel, de tener unos clientes de la compañía en la junta directiva? A ver, cliente no es tan grave aunque hay un conflicto de interés. Grave sería alguien de la competencia. Pero de todas maneras lo mejor es no tener el cliente. Y ahora que hablaba Jorge Humberto del tema de las juntas familiares, yo creo que uno sí tiene que bregar a ir formando en la familia esa disciplina de junta. O sea, que si uno tiene una compañía familiar que tiene su revisor fiscal y cumple con todos los requisitos y las formalidades, es muy bueno que un hijo y de pronto un nieto, cuando ya coge uso de razón o está en su carrera, asista, para que vaya cogiendo el ritmo de lo que es una junta directiva, el respeto hacia los extraños. No, pues que el abuelo esté sentado ahí, el hijo y el nieto, porque ya va formando una tradición sin el ego de que si no es la familia no se puede manejar. Hay que tener gente extraña y que el gerente que llegue, aunque sea un extraño que maneje una compañía familiar, tenga el respeto que debe tener como si fuera una compañía abierta. A mí me parece que es grave porque
Si uno no involucra la familia en los negocios se acaban porque la familia le pierde interés. Para mí es muy importante que en una junta de 5 haya 1 o 2 de la familia y que los otros sean los que llevan el tambor mayor y que los otros respeten, no por ser dueños tengan el liderazgo. El liderazgo lo deben tener los extraños para evitar los roces y los conflictos de interés. Con lo que dice Gabriel hay un tema que me llama la atención. Mi pregunta sería, uno como tú tienes empresas familiares, ¿qué es más importante, formar a los hijos como ejecutivos de la compañía, como miembros de junta o como buenos accionistas? ¿A qué le darías tú la prioridad? A las 3 cosas. A las 3 cosas. Sí, claro. O sea, Que conozcan la empresa, que pedaleen en la empresa, pero dependiendo del director, que no lleguen de primeros, que hagan la escuela como cualquier trabajador raso y que empiecen desde abajo hasta que lleguen arriba, si es que tienen la capacidad, el conocimiento y las características de un buen manejo con el personal, porque muchas veces pueden ser muy sabios en el manejo teórico, pero en la parte práctica no saben lo que es la práctica y eso hay que mezclarle. Si no se mezclan las 2 cosas hay un reventón grande ahí. Pero yo creo que es importante que estén como accionistas, que sean unos buenos accionistas, que sean unos buenos conocedores de la empresa porque trabajaron en ella y que lleguen a puestos directivos cuando tengan la capacidad, el conocimiento y la formación. A ver, doctor Ricardo, con esta discusión me parece importante, cuando uno tiene una formación de accionista, el accionista siempre está pensando es cuál es la mejor persona que pueda hacer este cargo. Si yo soy formado como ejecutivo, yo soy hijo del dueño, no es que ese trabajo es para mí. Usted está en una empresa que ha tenido, como decíamos, un grupo importante de familias accionistas. No todos los pueden formar como directivos porque no hay campo para tanta gente. ¿Qué trabajo están haciendo o se hace algún trabajo, lo ve conveniente en formar como buenos accionistas a los herederos? Su opinión al respecto. Pues a ver, yo creo que ahí la sucesión tiene que ser abierta y pues eso se está manejando hoy día en Carvajal, donde los miembros de familia pueden aspirar a un cargo, pero también se tiene la posibilidad de traer personas de afuera o miembros de no familia, porque es la única posibilidad de uno escoger dentro de un grupo quizás el mejor, porque no necesariamente si es la familia uno está escogiendo el mejor. Eso es parte de la democratización que también necesitan tener las compañías de familia. Volviendo a un tema que a mí me parece importante para la Junta Directiva, es lo del desarrollo del talento. Hay una compañía que yo estudio con frecuencia que es General Electric. General Electric lleva 115 años como líder en nada menos que en gobierno corporativo siempre ha sido líder, en el Dow Jones ha estado siempre entre las primeras empresas y su primer presidente tenía una frase que a mí me llama mucho la atención y me gusta. Él decía, nuestro éxito no depende de los bombillos, los motores o nuestros otros productos, depende exclusivamente de la calidad de la gente que contratemos y la formación que le demos. Entonces, ¿qué tan importante, doctor Gabriel, es que la Junta de una empresa dedique sesiones importantes de la Junta al tema exclusivamente de formación? Claro, General Electric es una compañía que lleva 15 años, ha tenido solo 9 presidentes y los 9 presidentes han estado formados en casa. Allá hablaba con uno de los panelistas en Bogotá, con un paisa que es Esteban Giraldo, ustedes bien lo conocen, el presidente de Bimbo para Colombia y Centroamérica, y me decía, pues es que General Electric es privilegiada, creó una universidad que se llama la de Crotonville, que es como una universidad, y la tiene desde el 45, o sea, son obsesionados con formar gente. ¿Usted le parece que una junta debía estar con esa obsesión? Sí, señor, y hacer una inversión muy grande en capacitación, muchas veces no solamente interna, sino externa, mandar a coger las experiencias ajenas, ojalá al exterior, a distintos países, no solo americanos o europeos, sino latinoamericanos, para que se conozca muy bien la idiosincrasia, el diferente manejo que se le da en todas partes a sus ejecutivos. Pero ahí no solamente es que se formen adentro, hay que mandarlos afuera, que hagan un recorrido, bien remunerados, que estén capacitándose para que vengan a la empresa, que sea como un ICETEX, que se va a usted, pero usted algún día tiene que retribuir los conocimientos y las capacidades que adquirió a la empresa. Aquí hay una pregunta que yo creo en cierta medida la respondió Jorge Humberto, pero creo que es importante oír a otros panelistas. Dicen,
cuando una empresa es grande, pues es importante que sus miembros de juntas tienen junta de muy alto nivel. Una pyme, por ejemplo, ¿cómo empresa una junta? El doctor Jorge Humberto decía, hombre, una junta asesora. ¿Recomendarían ustedes a una junta que esté en esa transición, arrancar con una junta asesora o buscar un grupo de personas de diversa condición que les ayude a orientar sin tener un carácter de junta directiva como tal? ¿Cuál sería? Usted que tiene, doctor Gabriel, con tantas empresas, ¿qué opina? Es muy importante tener los asesores, que anteriormente casi todas las empresas tenían un asesor, mínimo uno, que era el que le consultaba y podía asistir a la junta directiva. Y era el consejero, la persona que tenía la experiencia, la persona que rompía el hielo cuando había hielo, o la persona que moderaba cuando había que moderar, y se le guardaba un respeto, manejaba muy bien los conocimientos, y era una persona con quien el presidente ejecutivo podía tener una conversación permanente. Yo veo que eso se ha acabado, ya no lo veo como lo hubo antes. Antes siempre había un asesor en una empresa y era muy importante. Beverly mencionó un tema sumamente importante que no quiero dejar pasar por alto, es lo que ella llama las sesiones ejecutivas de junta. La junta se reúne independientemente de la alta gerencia, delibera, hace sus conclusiones y le hace retroalimentación a la alta gerencia. Yo aquí tuve una experiencia que la comparto y quisiera oír la opinión de los panelistas. En una empresa de comunicaciones se nos retiró el gerente, le ofrecieron un cargo sumamente bueno con el doble remuneración, nombramos al quien era el vicepresidente financiero, una persona sumamente buena, pero sin la visión estratégica que necesitaba la compañía. La compañía obviamente empezó a producir cifras en rojo. Yo tenía una gran inquietud, traté de reunir a los miembros de junta, pero hay cierta protocolo en nuestra cultura de que una junta sin la alta gerencia puede ser vista de mal gusto. Yo veía con gran preocupación las cifras de la empresa, me reuní con el mayor accionista y le mostré cómo en el mundo las juntas ejecutivas, que sin la alta gerencia, son una norma. Logré después de muchos meses reunir la junta a solas, sin la alta gerencia, con conocimiento por supuesto de la alta gerencia, y la decisión fue unánime, había que cambiar al gerente. Se cambió el gerente, se trajo una persona nueva con un gran éxito y la junta la compañía en este momento está en cifras negras. Me gustaría saber de pronto, doctor Rico, su opinión. ¿Qué opina usted de que una junta, su junta directiva, se reúna solas, haga un debate y de pronto después venga una retroalimentación, no sé, seguramente con una evaluación de todo lo bueno que usted está haciendo y de pronto algún punto negro que quieren decirle? ¿Lo ve como incómodo? ¿Cómo sería su opinión? De hecho, quería hacer un comentario con respecto al punto anterior, que quizás una forma gradual también en lo que comentaba el doctor Jorge Humberto puede ser además de la estrategia de la Junta Asesora, es incluyendo miembros independientes, que pueden ser en principio menos, pero que la Junta pueda oír otras voces totalmente independientes para ir en ese camino de la gradualidad. En relación con la pregunta pues no, es decir, yo creo que es absolutamente necesario en los temas que tienen que ver con el gerente. De hecho, pues esa es la práctica, ¿no? Cuando van a hablar del gerente, pues el gerente se sale. Tienen que hablar del gerente, ya sea en términos de la evaluación que se hace del desempeño del gerente anualmente, como también de la remuneración que fija la Junta del gerente. Entonces, pues a mí me parece que lo de mal gusto es que el gerente se quede. Pues, mientras la Junta hace esa discusión. Ahora, ya otros temas, pues también podría hacerlo. Realmente nunca, a temas distintos, a hablar sobre el gerente, las condiciones del gerente, no ha habido esa práctica. Doctor Ricardo, ¿usted tiene alguna experiencia al respecto? Se reúnen con uno, yo estaría preocupado, pues, pero la verdad es que esas circunstancias casi que solamente se dan cuando se trata de mover al presidente. O sea, yo no creo que un presidente, pues, encuentre, digamos, un ambiente de su junta diciéndole que se tiene que retirar. Eso tiene que ser la junta que lo decida previo a tener una reunión con el presidente. Como información, la última información que yo tengo es que
que más o menos el 90% de las juntas directivas de las 1000 de Fortune, que son las más grandes de Estados Unidos, tienen sesiones ejecutivas. Beverly, ¿qué nos puede decir al respecto? What can you tell us about that? Sure. Well, it's a requirement. Sí, es if you un trade on the New York requerimiento Stock normativo Exchange. cuando estamos, cuando la acción está en la bolsa de Nueva York desde el 2003 por normatividad. Ahora, estas compañías que se transan en bolsa se requiere que lo hagan por regulación para entrar la acción, pero es una práctica, una mejor práctica, y creo que un ejemplo, Alberto, es que la práctica que ha crecido en la mayoría de las compañías es un híbrido, ¿no? Es un híbrido, sea en Estados Unidos o en otras partes, es hacerlo regularmente y frecuentemente. El tema que tenemos es cuando se sabe que están teniendo la sesión ejecutiva y nunca la tienen, todo el mundo sabe que hay un problema, pero si la tienen siempre, o sea que el gerente general lo van a echar mejor dicho, va a haber un problema. Pero la práctica que empezó es siempre tenerlas como norma. Entonces, al final de cada reunión tienen una evaluación de riesgo solamente con el gerente general, sin otros subalternos, y luego otra sin el gerente, y como norma siempre. Hay un chiste en Nueva York que yo creo que el sábado con Dave Walsh, en unos hoteles, muchos hoteles en Nueva York tienen juntas en los hoteles. Entonces, cuando la junta se está reuniendo, cuando no está el gerente general, y si es sábado se está comprando otra, y si es domingo es porque están echando al gerente, y depende si es sábado o si es domingo. Ese es el chiste. Ahora, la mayoría de las juntas están teniendo esta moda de tener una sesión ejecutiva regular al final, porque se vuelve una cuestión de normalidad y nadie entra en pánico cuando se está programando esta reunión. Entonces, muchas veces son cortas y a veces son duraderas, y el hecho de que dure mucho no significa necesariamente que haya un problema. Puede ser porque están tratando de hablar de sucesión. He visto muchas discusiones donde hablan de sucesión, y lo que sucede es que la junta no está cómoda con el sucesor. No es que estén incómodas con el gerente, no quieren hablar eso con el gerente porque se puede poner defensivo el gerente. Tiene una sesión ejecutiva para evaluar candidatos, entonces no estamos seguros que este candidato o candidata sea la persona correcta para ser el próximo gerente. Entonces yo creo que hay mucho valor en esa sesión en particular. Se nos está acabando el tiempo. We're running out Quiero of hacer time. como el Unfortunately, I último want to make the comentario last y oír las comment. opiniones de los panelistas. Listen to the panelists. Nosotros en Medellín, desde el 2002, tenemos el Comité Universidad de Empresa Estado, ya lo mencioné. Invito pues a los empresarios a que nos acompañen en ese comité. Es unir políticas, Estado, sector privado y la academia, que es bien importante. Y este comité se creó con un fin inicialmente fundamental, y era promover la innovación. Nos pusimos a estudiar los resultados de las pruebas PISA y los resultados de las pruebas Saber quinto, noveno y 11, y nos encontramos con un resultado decepcionante. Las pruebas de grado quinto se hacen cada 3 años, la última es del 2009, y nos encontramos con el 70%, casi el 70% de los estudiantes que hacen la prueba quinto, que son estudiantes que están en quinto grado, el 70% tienen resultados insuficientes o mínimos en matemáticas, en lectura y en ciencias. Entonces la conclusión del comité fue muy sencilla: si esa es la materia prima para hacer innovación en el país, ¿cómo vamos a hacer innovación? Si no nos concentramos en la educación, es el ítem más importante que tiene como reto el país. Me puse a observar, acaba de salir el último informe del Foro Económico sobre la competitividad de los países. Analizaron 139 países, ustedes saben, es tal vez el estudio más juicioso que hay en el mundo sobre competitividad de todos los países, y nosotros vamos mejorando. Entre 139 estamos en la posición 68, pero si uno va a mirar algunas de las 113 variables que tienen que ver con el tema que nos reúne aquí, hay 2 que me llaman la atención. Una pregunta que es: ¿en qué medida las compañías invierten el desarrollo de sus empleados? Estamos en la posición 99, entre 139 países, mientras Colombia en general está en la posición 68. Y otra que me parece bien importante es capacidad de absorber nuevas tecnologías. Estamos en la posición 85, mientras como país estamos en la 68. O sea, yo veo que como juntas, como entender la capacidad de nuestro personal, usted decía, doctor Rico, la dificultad que las decisiones de junta se transmitan a los segundo y tercer nivel. ¿Será que estamos fallando como promotores de una mejor base empresarial? Porque yo veo que como promedio estamos en una posición 68, nos falta mejorar en educar mejor a la gente. ¿Qué opinión nos pueden dar al respecto? Yo creo que sí, que eso es un problema
en Colombia sobrediagnosticado de la pertinencia de la educación y cómo ahorita, por ejemplo, en el sector eléctrico y en todos estos grandes proyectos de infraestructura estamos llegando al problema de que tenemos muchos administradores de empresa, muchos abogados, muchos contadores, muchos psicólogos y nada de ingenieros. Entonces ahí hay un problema, ahí hay un problema serio, y ese contacto universidad, empresa, pues tiene que darse para discutir esos temas y a ver cómo vamos motivando nuevamente a que estudiar ingeniería paga. Con uno de los panelistas que es abogado, no lo digo como mío, sino se lo escuché recientemente en Washington, al que es el presidente de Honeywell y respalda muy bien y es proveedor seguramente de sus empresas. El presidente de Honeywell, que cerró un congreso recientemente en Washington, muy interesante, decía, el problema de este país, habla de Estados Unidos, es que tenemos muchos abogados y muy pocos ingenieros. Y pues desafortunadamente no tuvimos tiempo de hablar con Beverly más en detalle, pero el tema de desarrollo empresarial en Estados Unidos legal se volvió un conflicto para los gerentes de las grandes compañías. Ahora ellos están rodeados de un panel de abogados y yo estoy, con disculpa, doctor Botero, mea culpa, discúlpeme, pero necesitamos más ingenieros porque al final, sin tecnología, no mejoramos la calidad de vida de la población. Yo quiero agradecerle a Beverly su participación y su visita, venir desde Nueva York a darnos esta charla tan amena, al doctor Ricardo su presencia, al doctor Jorge Humberto, doctor Rico que ya ha estado conmigo en estos ejercicios y que le agradezco, y doctor Gabriel, muchas gracias. Y a ustedes por la asistencia muy amable. Dame la palabra. ¿Aló? Antes de retirarse, yo quiero tener a Beverly a la derecha, nos van a seguir asesorando por sécula, seculorum, por toda la vida. Muchas gracias, Beverly, por estar con nosotros. Ya Ricardo le dio los agradecimientos a los panelistas en nombre de nuestra Junta Directiva de AmCham de Medellín, de la American Chamber. Le agradecemos a todos la presencia, a nuestro equipo de trabajo. Y quiero, Ricardo y todos, que nos propongamos hacer algo. Hace unos 3 años estuve por primera vez en el Consejo de Medellín, que es la Junta Directiva de nuestra ciudad. Y me dolía de que nunca antes lo había hecho. Yo creo que muchos empresarios colombianos y antioqueños nunca han estado en el Consejo de Medellín. Entonces, para que nos propongamos a un grupo de personas de asesorar al amigo Bernardo Alejandro y a todo su equipo del nuevo Consejo de Medellín para apoyarlos con sus planes de desarrollo y que el sector privado esté absolutamente con ustedes, apoyándolos, dirigiéndolos y ayudándolos en todo lo que sea menester. Entonces, cuente Bernardo con nosotros, con el compromiso, Ricardo. Y para resolver el problema de ingeniero, vuelvo a un tema de ahora. Existen muchísimos técnicos y tecnólogos, existen muchas personas que no terminaron su carrera por motivos económicos, por cualquier dificultad. Llamémoslos para que validen sus años y se conviertan en ingenieros y empecemos a hacer una generación de rotación. Mil gracias de nuevo, que pasen bien.